Vamos a finiquitar el tema de outsourcing esta semana, es decir, entre hoy y mañana, y vamos a ver un subtema que tiene que ver claramente con el outsourcing. Y por otro lado, quisiera recordarles también que pues esta semana, para que no estemos atrasados y que cuando ya entremos en otro tema, pues no se les olvide lo que hemos visto en estas clases, pues realicemos la evaluación, ¿de acuerdo? La evaluación que tiene que ver con este tema. No sé si alguien ya ha realizado la evaluación o están, me imagino, todavía pendientes por hacerla, porque como no hemos finiquitado el tema, me imagino que no han sacado el espacio, ¿cierto? Les pregunto, ¿o ya hicieron la evaluación? Todos ustedes. No, profe, yo no la he hecho. Bueno, No, profe, yo tampoco. vale, listo. Recordemos que el tema de la evaluación de outsourcing es para los chicos de mercadeo y para los chicos de almacén estamos con otro tema, que es el tema de las grandes superficies. Claramente ese tema también van a tener que realizar la evaluación, así que por favor estemos pendientes como siempre de la plataforma para poder realizar las evaluaciones a tiempo. ¿De acuerdo? Bueno. La semana pasada nosotros hablábamos del outsourcing y todo lo que tiene que ver con respecto a este. También hablábamos de esas áreas de las empresas que no necesitan outsourcing o que por lo menos deberíamos no dejarles a un tercero que gestione por nosotros como empresa, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Hablábamos de esa administración, la administración de la planeación estratégica de toda la empresa no debería ser parte del outsourcing, nunca. ¿Por qué? Porque realmente los procesos administrativos y la logística o la estrategia que se utilice en la empresa, pues es de tema privado, ¿sí? Esos temas son bastante privados. ¿Y qué sucede? Cuando nosotros tercerizamos esta área de nuestra empresa, no vamos a tener realmente el control de ella, ¿sí? También decíamos que la tesorería, el control de proveedores, qué pena, alguien se está uniendo. Brainer, bienvenido, buenas noches. Bueno, decíamos que la tesorería, el control de proveedores no era adecuado, ¿verdad? Pasarlo a un outsourcing, a una tercerización. Tampoco la administración de la calidad o el servicio al cliente o la distribución y ventas. Hay empresas que de pronto, de acuerdo al tipo de mercado que escogen, especializarse o dedicarse, sí tercerizan, por ejemplo, el servicio al cliente o tercerizan la distribución y las ventas. Pero suele suceder que luego, que era una de las desventajas que yo les mencionaba en la clase pasada, se vuelve algo dependiente. La empresa se vuelve dependiente de ese tercero, de ese outsourcing, y suele suceder que si se termina esa relación, ¿verdad?, de contratación o de tercerización con esa otra empresa, con esas otras personas, va a existir desorden, ¿sí? Entonces, después de recordar un poco esas áreas de las empresas que no deberían hacerse en outsourcing, hablamos nosotros también de los riesgos. ¿Sí? Hablamos, me acuerdo tanto de los riesgos operacionales y de los riesgos estratégicos. Los operacionales son los que afectan precisamente esa eficacia dentro de la empresa, que los procesos se puedan llevar de una buena manera, con buenos tiempos, ¿sí? Y que se puedan, dentro de la empresa, que se pueda gestionar la eficiencia también. Porque un proceso es eficaz, pero puede que no sea eficiente. Y también puede que sea eficiente, pero no eficaz. Entonces lo que buscamos es la eficacia, poder lograr ese objetivo. Entonces, el riesgo operacional afecta a los logros en muchas ocasiones de los objetivos de las empresas. El riesgo estratégico afecta la dirección
la cultura de la empresa, la información compartida, entre otras. Quiere decir, que es lo que mencionábamos en clases pasadas, si nosotros tercerizamos servicios, si nosotros tercerizamos parte de nuestra logística empresarial, estamos arriesgándonos realmente a que otras personas puedan copiar cómo hacemos o cómo tenemos nuestros procesos. ¿Vale? Entonces, hablábamos también de esos principales riesgos del outsourcing y eran no negociar el contrato adecuado. Cuando no estipulamos realmente el contrato dentro de este outsourcing, que es esa técnica precisamente para poder agilizar y facilitar las actividades de nuestra empresa, puede suceder lo que ya hablamos, que nos copien información privada, que la persona desista de trabajar con nosotros, ese tercero desista de trabajar con nosotros, que no haya una selección del contratista adecuado. Otro riesgo es que puede quedar la empresa a mitad de camino si el contratista decide decir, es que ya no quiero seguir trabajando con usted y quiero terminar el contrato unilateralmente, porque dentro del contrato precisamente no se negoció cómo eran los términos o la fijación de esa terminación del contrato. Además, otro riesgo es que puede incrementar el nivel de la dependencia, que también lo hablamos la clase pasada. Cuando nosotros somos tan dependientes de externos para poder llevar a cabo nuestra gestión, es muy difícil, ¿verdad?, que como empresa podamos tener el control de todo. Es difícil. La dependencia de personas, de agentes externos, de personas externas de este outsourcing se vuelve una desventaja completa. También que no exista control sobre el personal al que se contrató. Y ese personal haga lo que en términos muy coloquiales le dé la gana. Y no cumpla con los requerimientos de nuestra empresa, del contrato. Y como creen que son contratistas, pues creen que no están obligados realmente a prestar de pronto un buen servicio, o que no todo depende de ellos. Entonces, eso puede ser un gran riesgo dentro del outsourcing también. Por otro lado, también está el incremento de el pago o de la negociación del contrato. Suele suceder que cualquier persona que trabaje bajo outsourcing, que trabaje bajo esa tercerización o esa subcontratación, va a cobrar claramente por su servicio. Pero si son personas, por ejemplo, que nos están cobrando a nosotros como empresa, van a querer de pronto aprovecharse si somos empresas de mediano calibre, por decirlo de alguna forma, y que estamos surgiendo, que somos una pymes, pero que no hay suficiente poder económico. Y ellos de pronto creerán que sí. O que por el contrario, dentro del contrato se estipulen cuáles son las funciones de estas personas, de esta subcontratación, de esta tercerización, se estipulen cuáles serán sus funciones. Pero por cualquier mínimo detalle, ellos aumenten el costo después de incluso haber estado pactado en un contrato. Nosotros desde el mercadeo claramente podemos utilizar el outsourcing y es una herramienta muy grande. Desde la parte empresarial y desde la gestión empresarial o del área de mercadeo de una empresa, debemos tener cuidado cómo se gestiona ese outsourcing. Entonces, para nosotros que de pronto nos queremos, no sé, dedicar al diseño, al impulso de las ventas, a todo el tema de las redes sociales, ¿sí?, el outsourcing sería fenomenal. Nosotros podemos ser claros con el cliente y decirle, nosotros le impulsamos sus ventas a través de redes sociales por tanto precio durante tanto tiempo y
esto es mi paquete, esto es lo que yo haría. Ya el cliente dirá si está de acuerdo o no y contrata más servicios de pronto si no le son suficientes. ¿Sí? Pero desde el área de la empresa, desde el área del mercadeo, el outsourcing es como un arma de doble filo que si no se llega a utilizar de una manera adecuada, nos hace dependientes, nos puede, o sea, mejor dicho, como el outsourcing pretende ahorrar costos, ahorrar personal, tiempo, esfuerzo, etcétera, asimismo nos puede dar un sobrecosto en el caso en que no lo implementemos de buena forma. Luego de ello, si no hemos ejercido un buen contrato de outsourcing, podemos, como empresa, desde el área de mercadeo, se puede rechazar el concepto de este. Y realmente, para mí, en lo personal, una empresa sí debería utilizar esta herramienta de outsourcing. Es muy buena. Hay que saberla manejar. Y todo va ligado también como desde esa parte legal, pero hay que saberla manejar. Si nosotros tercerizamos, si nosotros subcontratamos un servicio con un tercero, con un proveedor, esta persona también busca sacarle partida a ello. Entonces, como esa persona también pretende una ganancia, nosotros antes, desde el área empresarial, desde el área del mercadeo, debemos entender si este proceso de outsourcing a nosotros también nos está beneficiando. Porque imagínense que nosotros tenemos ahora un restaurante y en el restaurante quisimos contratar una empresa fotográfica, ¿verdad? De forma de outsourcing y ellos se encargaban entonces de hacer las fotos, subirlas a redes sociales, impulsar las redes sociales, etc. Pero cuando nos vinimos a dar cuenta, no era una empresa que se dedicara a tomar fotos para restaurantes o se especializara en posicionar en otras empresas a través de redes sociales, sino que era una empresa de esas que uno va y se toma una foto para carnet. Entonces, si ese tercero, si ese subcontratado no tiene las capacidades, habilidades y experiencia que nosotros necesitamos dentro de nuestra empresa para que se gestione el objetivo, pues no vamos a lograr nada. ¿De acuerdo? No vamos a poder lograr nada. Pero entonces, ¿qué sucede? Existen 4 tipos de outsourcing. Además de pronto de los que ya hemos dicho como in-house, off-site, ¿sí? ¿Se acuerdan? Existen otros 4 tipos de outsourcing o digamos que se denominan de manera diferente. Ya sabemos que el outsourcing es subcontratar, tercerizar servicios. Pero dentro de esa clasificación de esos 4 tipos de outsourcing, podemos también clasificarlas como outsourcing de proceso. Quiere decir que este outsourcing es conocido o se llama BPO o Business Process Outsourcing, ¿sí? Y en él, solo en este, se delegan procesos internos de la empresa. Procesos internos a un equipo de outsourcing externo. Este es como el outsourcing general, el de procesos. Se les encomienda una labor, se les dice directamente en lo que van a influir en la empresa, cuál va a ser su servicio y si están de acuerdo. ¿Y por qué se llama entonces BPO o BPO? Porque se especializa más que nada este outsourcing de proceso en servicios, por ejemplo, de mantenimiento, en servicios de contabilidad,
¿sí? Que son procesos muy internos. ¿Cómo lo hacen? Pues contratando recurso humano. Así de sencillo, para que pueda gestionar esta labor dentro de nuestra empresa. Muchas empresas que, por eso digo que en nuestro caso desde el área de mercadeo nos beneficia mucho, contratan muchísimas empresas de marketing y de seguimiento comercial. Entonces esas empresas dicen, ok, nosotros no queremos gastar tiempo ni recursos, ni el personal tampoco, que también es otro tipo de recurso, ¿verdad? En este tema del marketing o el seguimiento comercial, y necesitamos personas que ya se dediquen a eso y que tengan años de experiencia y que sepan cómo es que se mueve el mercado. Entonces un BPO es el que se contrata. Un outsourcing BPO o Business Process Outsourcing. ¿Listo? Entonces, esta es como otra clasificación, además de los que ya vimos: inside, offsite, in-house. El que era colaborativo también, ¿sí? Entonces, el segundo modelo o tipo más bien de outsourcing es el outsourcing de actividad. En ese outsourcing de actividad se puede tercerizar solamente una actividad que genera un proceso complejo para nosotros como empresa. Y esa actividad puede ser de mediana complejidad o muy alta complejidad. Esas actividades pueden ser, por ejemplo, qué pena un momento, acá está. Por ejemplo, puede ser la contratación de personal. Entonces nosotros contratamos a una empresa externa, a un tercero, que contrate por nosotros el personal. Así de sencillo. Eso nos genera a nosotros un ahorro económico, porque es que no vamos a necesitar 5 personas, un psicólogo, un contratista, un abogado, una persona que le realice los exámenes médicos, etc. No, tercerizamos esa labor. Una actividad de contratación y punto. Claramente de ella se van a desprender otras cositas, pero solo es esa actividad la que estamos tercerizando. Existe otro tipo también, el tercero en este caso, de outsourcing, qué pena chicos, de outsourcing, y este es la deslocalización. ¿Cómo así deslocalización? Ahí entran el que yo les comentaba de offsite o de in-house. Entonces, por ejemplo, en esta deslocalización nosotros podemos obtener el servicio de un tercero que sea especialista y que no se encuentre físicamente en la empresa nuestra. O que por el contrario se encuentre dentro de nuestra empresa, ¿sí? Pero pertenezca en sí a ese tercero, que no es empleado nuestro. Nuestro empleado es la empresa que está desarrollando la actividad y que manda al otro empleado a desarrollarla en nuestra empresa. Esta deslocalización es la que yo les comentaba también cuando nosotros trabajamos con el outsourcing que realizamos por fuera del país, cuando contratamos otras empresas que están por fuera del país para que hagan gestiones o actividades o procesos de nuestra empresa desde otros sitios.
Las empresas más conocidas por hacer outsourcing de deslocalización son los call centers, muy conocidos por hacer deslocalización en el outsourcing, porque lo que hacen es contratar esas multinacionales o esas empresas grandes de Estados Unidos a otras empresas aquí en Colombia, que a su vez también tienen empleados, pero tercerizan el tema de las ventas o de la atención o el servicio al cliente, que ya dijimos que es uno de los que no deberían tercerizarse, pero sucede. ¿Y por qué? Es porque se ahorran muchos costos, pero pueden que existan muchos reprocesos. ¿Vale? Por último, el cuarto tipo de outsourcing o de esta clasificación, pues, es el outsourcing estratégico. Ese outsourcing estratégico es el que le permite a la empresa delegarle a un equipo externo, a un tercero especializado, ¿verdad? Llevar un proceso estratégico empresarial global. Por ejemplo, si hay alguna empresa que apenas está surgiendo en el mercado y no tienen demasiada experiencia en el sector comercial, lo que hace este tercero es enseguida proyectar la estrategia empresarial que puede tener la empresa, dependiendo del mercado al que se vayan a dedicar. ¿Listo? Dependiendo de ese mercado al que se vayan a dedicar. Es así de sencillo. Pero entonces, ¿qué sucede? Decíamos también que ese tema del outsourcing no debería tercerizarse, que es la planeación y proyección estratégica. Lo vimos acá atrás. Acá está. Aquí está. La administración de la planeación estratégica. Y sí, hay muchas compañías que se dedican a ello. Conozco varias. Pero el tema es que planearle a otra empresa el cómo se debe proyectar y cuál va a ser su estrategia precisamente dentro del mercado tiene desventajas como las que ya mencionamos. El robo de ideas, los procesos internos van a quedar expuestos a la luz prácticamente pública, ¿sí? Y no se va a tener el control en sí de lo que hemos planeado o no. Y para poder cambiarlo, entonces existe un reproceso, que es hablar con este tercero que nos hace a nosotros esta planeación estratégica y comentarles que no estamos de acuerdo. Y ellos van a decir, no, pero es que usted nos contrató a nosotros para encargarnos de ese servicio. Nosotros somos los que sabemos. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿O hasta ahí vamos claros? ¿No? Vale. Listo. Está bien. Vale, gracias. Entonces, ¿qué sucede? Después de nosotros ya entender estos otros tipos o estas otras clasificaciones del outsourcing, como la deslocalización, como el outsourcing estratégico o el outsourcing por actividad o proceso, también debemos entender que los modelos de negocio que nosotros implementamos en nuestra empresa van a incurrir en cada pequeño detalle dentro de ese crecimiento exponencial que pretendemos tener. ¿Listo? Entonces, por ello, el tema con el que ya vamos a cerrar esta semana es modelos de negocio. ¿Qué entendemos nosotros, chicos, por modelos de negocio? ¿Qué creen ustedes que son los modelos de negocio? Los escucho.
¿Algo de pronto que se les venga a la mente cuando nosotros hablamos de modelos de negocio? Nick. Meredith. I'm not sleeping with you. ¿Aló? ¿No? ¿Nadie? ¿Alguien quiere participar? Vale. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que es un modelo en sí de negocio, estamos hablando de ese diseño, esa planificación de el cómo vamos a ejecutar nuestra idea empresarial. ¿Sí? Eso es un modelo de negocio. Por acá tengo las diapositivas, me avisan si la ven, por favor, chicos, si son tan amables. Sí, sí se ve, profe. Vale. Entonces, el modelo de negocio, más allá de planificar, más allá de, no sé, de pronto diseñar en sí el negocio, es una herramienta. Con un modelo de negocio, con esa herramienta de los modelos de negocio, nosotros, además de esa planificación, podemos prever lo que vamos a necesitar y lo que debemos conseguir para ejecutar un proyecto. Pero además de ello, ese modelo de negocio nos tendrá que dar luces a nosotros de qué tan rentable y exitoso puede ser nuestro negocio aplicándolo. Para ello, para nosotros poder entender en sí los modelos de negocio, debemos saber también qué es una empresa. Porque sí, el modelo de negocio a mí me permite trazar un plan para poder saber cómo atraer a mis clientes, cómo definir las ofertas o cuáles van a ser las ofertas de los productos, cómo puedo implementar las estrategias publicitarias alrededor del marketing, neuromarketing, mercadeo, etc. Y cómo también podemos gestionar en sí nuestros recursos dentro de la empresa, desde el área comercial. ¿Vale? Pero entonces, una empresa, para tener claro en sí qué es una empresa, pues son simplemente entidades o personas jurídicas en Colombia, llamadas así también, con las que se les permite a los accionistas, a los socios o a la persona natural que cree una empresa comprar, vender bienes, ofrecer productos y servicios, y se ha generado esa empresa con un fin lucrativo, con el fin de obtener beneficios económicos. Aunque claramente sí existen empresas sin ánimo de lucro, pero acá nos estamos refiriendo a las empresas que sí tienen ánimo de lucro, que son creadas para obtener beneficios económicos. Entonces, cuando yo entiendo a lo que se va a dedicar mi empresa, cómo está conformada mi empresa, qué es una empresa en sí, voy a poder gestionar mi modelo de negocio. Voy a poder trazar ese plan para generar ingresos y obtener esos beneficios que necesito. Si yo sé, por ejemplo, que yo quiero conformar una empresa aquí en Colombia que se dedique a la venta de autopartes, yo debo trazar un modelo de negocio, debo escoger un modelo de negocio que me sirva para ofrecer ese producto o ese servicio. Que me sirva para poder
comercializar esos productos o ese servicio de venta de autopartes, que me sirva para entender cómo debo hacerlo y cuáles serán los gastos que voy a tener al hacerlo. Entonces, un modelo de negocio es ese plan estratégico que nosotros podemos trazar, dependiendo de el tipo de empresa, dependiendo del tipo de comercio al que nos dediquemos, para poder obtener beneficio económico. ¿Ya? Y cuando nosotros conocemos la esencia, por ejemplo, del proyecto, de mi proyecto, que yo dije, bueno, voy a tener una empresa de venta de autopartes, pues las autopartes que son, debemos tener en cuenta qué es la comercialización, debemos tener en cuenta qué es la exportación e importación, cuánto me van a costar los productos, dónde los puedo conseguir, quiénes serán los proveedores, ¿verdad? ¿Cómo voy a implementar yo mi modelo de negocio? Es decir, cómo voy a vender yo, por ejemplo, estas autopartes, las voy a vender por internet, no las voy a vender por internet, voy a tener un almacén especializado. ¿Qué podría modificar, qué no podría modificar a futuro, a un corto plazo, perdón, o a un futuro no tan lejano? Cuando nosotros lo decimos así, bueno, suena muy abstracto, suena muy grande. Pero entonces, para eso precisamente es el modelo de negocio, para ayudarnos a centrar, a definir cómo es que lo vamos a hacer. Y es muy diferente un modelo de negocio a un plan de negocio. Ya lo vamos a ver. ¿De acuerdo? Pero entonces, el modelo de negocio según David Tisi es un modelo de negocios que ayuda a describir el diseño y la arquitectura del mecanismo interno que va a tener mi empresa o mi negocio, con el cual podemos nosotros crear y capturar un valor. Y entienda ese valor como capturar consumidores, crear productos, por ejemplo, y también valores económicos. Esa esencia de los modelos de negocio está en cómo nosotros le hacemos entender al cliente cuál es nuestro valor como empresa o cuál es el valor de nuestro producto. ¿Por qué podría pagar esta persona por este producto? Obviamente esos pagos se convierten en utilidades, en dinero. Y eso a la vez nos da a nosotros esa visión, ese reflejo de lo que los clientes quieren, cómo lo quieren, para qué lo quieren. Y es así como la empresa, al tener todo este panorama, esta visión, se organiza para satisfacer necesidades y obtener esas utilidades económicas. ¿Vale? Ahora, hay otros economistas como Gestalt, ¿sí? Sobre la forma en cómo se articulan esas estrategias que se permite una empresa tener. ¿Cómo es que nosotros podemos perseguir ese fin de esa estrategia? ¿Cómo es que todo tiene que ser tan congruente para poder alcanzar esa ventaja competitiva, que nosotros nos diferenciemos del resto? Entonces, ellos dicen, ese modelo de negocio que tú vayas a implementar dentro de tu empresa te va a diferenciar a ti, te va a hacer diferente ante otros. Y por lo tanto, el consumidor te va a dar un valor diferente porque tienes una estrategia diferente.
Pero esto también no solo sirve con respecto al valor que nos dan los clientes, sino a cómo invertimos nosotros y cómo configuramos de tal manera nuestra empresa que podamos posicionarnos competitivamente, alcanzando eficiencia, buena calidad, innovación para ofrecerle a los clientes. Por ejemplo, cuando D1 llegó a Colombia, ¿verdad? Que se conformó como empresa, la gente no daba un peso por D1. Decían, no, es malo, no es confiable. Pero D1 siempre mantuvo costos muy bajos. Y su modelo de negocio era el de las tiendas, ¿verdad? Accesibles económicamente para cualquier tipo de persona, cualquier tipo de estrato. Y empezó a posicionarse de tal forma que en su estrategia de negocio dijeron, ok, yo soy una tienda, yo tengo que estar, ¿verdad?, al alcance de las personas, en los barrios. Yo tengo que estar donde exista la visibilidad. Puedo ofrecer cierta calidad. Es algo innovador porque nunca en Colombia había habido un modelo de negocio, o se había dado un modelo de negocio como el de las tiendas D1. Ellos obtuvieron esa ventaja competitiva y una rentabilidad mucho más grande gracias a ese modelo de negocio, gracias a esa estrategia. Y la estrategia de D1 fue, ok, soy tienda, me posiciono en todos los sitios que yo crea y sepa que son estratégicos porque son barrios en los que la clase media necesita productos de buena calidad, pero a un precio accesible. Voy a tener autoservicio como cualquier otra tienda, ¿sí? Pero le voy a dar la oportunidad al colombiano de cuidar el bolsillo. Y D1 empezó a crecer. En menos de 2 años, D1 ya estaba regado por Colombia, prácticamente. Esa fue la acogida, ese fue el valor que le vio entonces el consumidor a este modelo de negocio. Por ello luego existieron los Zara, los Justo y Bueno, los Oxxo, en otras partes del país los Euro, que copiaron ese mismo modelo de negocio. ¿Sí? Entonces, después de ello, podemos entender nosotros el modelo tendero, podemos entender el modelo cebo y anzuelo. El tendero es el que ya les dije, el del D1, por ejemplo. ¿Qué pasa? Nosotros ponemos un negocio en un lugar donde existan muchos clientes potenciales y allí podamos ofrecer todos nuestros productos y servicios. Yo recuerdo tanto que cuando D1 llegó a Chía, de los primeros D1 que pusieron fue uno hacia los Zipas, que es uno de los barrios más grandecitos que tiene Chía, si no estoy mal. Y lo pusieron en una avenida concurrida, por donde muchas personas tienen que pasar para poder atravesar el municipio. Luego de ello empezaron a poner más y más y más. Luego estuvo uno en el parque,
creo que había un Justo y Bueno también. Creo que hay uno por allá por el parque, no recuerdo claramente, pero creo que sí. Entonces están en sitios estratégicos en los que ellos saben que hay mucha gente, que hay posibilidad de compra, que esos productos y esos servicios que ellos ofrecen van a poder ser adquiridos por esas personas. Ese es el modelo tendero. El modelo de cebo y anzuelo es que nosotros ofrecemos un producto básico a bajo costo, incluso soportando pérdidas, que ese es el cebo, para luego poder cobrar un precio mayor. ¿Qué sucedió? Justo y Bueno utilizó el modelo de cebo y anzuelo. Al principio, cuando pretendía competir con D1, porque primero estuvo el D1 y luego el Justo y Bueno. Entonces, ¿qué sucedía? Que ellos soportaban pérdidas poniendo el cebo de precios 100, 200, 300 pesos más económico que en D1. Y luego, cuando ya empezaron a posicionarse un poco más, aumentaron los precios. Y cuando ya tenían clientela fidelizada, aumentaron los precios. Ese es el anzuelo. Ahí ya la gente pescaba. Aquí tenemos un ejemplo en la diapositiva, y es que cuando nosotros tenemos modelos de impresora o más bien de servicios de impresión que tienen un costo bajo, pues la gente prefiere ir a imprimir a la calle que comprar un cartucho de tinta. El cebo y el anzuelo. Porque imagínense que un cartucho de tinta, que claramente ya hoy en día son recargables, me puede costar a mí, no sé, 25.000 pesos el cartucho. Y me dice a mí las especificaciones que ese cartucho saca 10.000 impresiones, por ejemplo. Un número un poco exagerado, pero tal vez sí alcance a algunos. Hay gente que aún así, como cree que la impresión en la calle es a 100, 200, y apenas va a imprimir 3, 4 hojas, pero necesita, por ejemplo, de esas impresoras varias veces al mes, no está haciendo las cuentas lo suficiente. Y claramente el anzuelo es que ya pescó porque dice, ok, no tengo los 25.000 pesos ahora, pero sí tengo 500, tengo 1.000, tengo 2.000, tengo 4.000 para poder imprimir. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿O vamos ahí claritos? ¿No? Sí, profe, vamos bien. Vale. Entonces, ¿qué sucede con este tema de los modelos de negocio? Dentro del mercadeo, chicos, el día a día nuestro es la innovación. Si no existe innovación en cualquier tipo de negocio, más dentro del área de gestión de mercadeo, nuestro negocio va a pique. Entonces, es por ello, por ejemplo, que a través de los años, con el pasar de los años, las redes sociales han tomado un impacto tan trascendental en el mercadeo. Porque se volvió la red social o las redes sociales se volvieron un modelo de negocio factible para las empresas. Un modelo de negocio que les evita gastar mucho tiempo, que les evita contratar demasiado personal, que les abre paso a las empresas
para que sean más conocidas por su masividad. Y es algo a lo que cualquier persona tiene accesibilidad, entonces es más fácil que te conozcan. Claramente ese modelo de negocio de las redes sociales tiene sus contras, como todo modelo de negocio. No hay modelo de negocio perfecto, pero sí podemos mezclar muchas de las características de varios modelos de negocio. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede con ese modelo de negocio de las redes sociales de hoy en día para el mercadeo, para esos lanzamientos a veces de producto, etcétera? Es que como precisamente es tan masivo, cualquier persona puede lanzar su producto. Y de ahí a que tú te vuelvas popular, todo dependerá de la gestión y de las horas invertidas y del dinero invertido, porque si bien el modelo de negocio de las de las redes sociales, no es tan costoso como hacer publicidad o propaganda a través de televisión, sí es un modelo de negocio en el que, como todo, si tú inviertes más, te vas a posicionar mejor. Es como cuando nosotros compramos un plan de celular. Tengo minutos ilimitados, pero no tengo internet ilimitado. Pero el internet ilimitado me costaría un poco más y los minutos ilimitados también. Entonces, todo tiene sus pros y sus contras. En este caso, los modelos de negocio, de modelo tendero y de modelo de cebo y anzuelo, también tienen sus contras. Pero eso los vamos a ver el día de mañana para poder finiquitar con este tema. ¿Listo? Por el día de hoy vamos arrancando más bien con los temas de los chicos de almacén. La clase pasada quedamos en la logística de las grandes superficies. Me acuerdo tanto que estábamos hablando de esa venta al por menor, ¿verdad? Que por el contrario de las grandes superficies, nos dice a nosotros que esa competitividad y esas estrategias que deben implementar este tipo de tiendas, como las del D1, que recuerdo tanto que ponía ese ejemplo, las de Lara y etcétera, tienen que ser precisamente innovadoras para que puedan competir con las grandes superficies, puedan ofrecer otro tipo de productos que las grandes superficies no manejen. Y recuerdo tanto que nos vimos un video en el que se hizo una encuesta a las personas en la ciudad de Bucaramanga en qué preferían ellos, si una gran superficie o esas tiendas de barrio, ¿verdad? Y las personas terminaron diciendo, no, pues realmente nosotros preferimos esas tiendas de barrio, que es esa venta al por menor. ¿Por qué? Por su facilidad, por el acceso que tenemos a él, porque los costos, aunque no parezca, en muchas ocasiones sí son menores, y porque es prácticamente el día a día nuestro. Una persona no va a preferir ir a un centro comercial a comprar una gaseosa que ir a una tienda de barrio a comprar una gaseosa. Incluso en esas grandes superficies de los centros comerciales, el producto incluso es más costoso que en la tienda de barrio, ¿verdad? Entonces, esas grandes superficies nos dicen a nosotros, sí, poseemos ventajas y desventajas. Porque, por ejemplo, si somos una gran superficie, de las ventajas que podemos obtener es que la expansión se nos hace más fácil.
Podemos conquistar nuevos mercados de manera más ágil, de manera mucho más ágil que las tiendas de barrio. Pero además también podemos cautivar a ese consumidor para que se dé cuenta que nosotros, todos los productos que ofrecemos, ¿sí?, los puede encontrar en un solo sitio. No necesita desplazarse a otro sitio. ¿Vale? Además de ello, optimizamos gastos. Optimizamos gastos y liberamos capital de trabajo. Pero, al contrario de las grandes superficies, las pequeñas superficies o tiendas también pueden optimizar gastos porque se disminuyen sus inventarios. Y así es como pueden liberar el capital de trabajo. Quiere decir que en estas pequeñas superficies, lo que les comentaba la clase pasada es que la cadena de abastecimiento facilita la venta de ese producto de una manera un poco más ágil, más económica, ¿verdad? Y para ese personal o para esas personas que necesitan sus productos a la mano. Entonces era ahí cuando nosotros decíamos, ok, si pretendemos posicionarnos de manera efectiva, ser competitivos, ¿cuál es el formato? O mejor dicho, ¿cuál es el modelo de negocio que yo quiero implementar en mi tienda? ¿Qué modelo de negocio a mí me va a ayudar a agregarle valor y competitividad a esta tienda? ¿Cómo puedo fortalecer yo esa tienda? ¿Cómo puedo fortalecer ese nombre? ¿Cómo puedo llamar yo a mis clientes potenciales para que se queden aquí? Y era cuando yo les hablaba de los nuevos formatos. Por ejemplo, de uno no existían ese tipo de formatos de tiendas. El Oxxo tampoco existía en Colombia ese formato de esa tienda. Los coreanos, chicos, y los japoneses tienen modelos de tiendas muy especiales, por decirlo de alguna forma. Todos prefieren una tienda y no una gran superficie, por la facilidad económica, el acceso que tienen a ella, etcétera, por los productos que le pueden ofrecer y cómo se los pueden ofrecer. Y es que la mayoría de las tiendas coreanas sirven para varias cosas. Ofrecen productos, por ejemplo, como internet, ofrecen productos de alimentos, ofrecen restauración o restaurante ahí mismo y un autoservicio para tú prepararte lo que desees. Que Oxxo es un poquito un modelo copiado de este tipo de tiendas, ¿no? Pero además ofrecen el pago a través de diversas plataformas de internet y no se necesita una persona que le cobre a los demás. Porque claro, también la cultura influye mucho y es que allá estas pequeñas superficies no necesitan de alguien que esté vigilando 24/7 porque la gente respeta más, porque existe tecnología que de pronto ayuda a que el cliente se sienta comprometido, como que si ya el cliente ha tomado cierto producto, pues se le carga, por ejemplo, a una cuenta conocida, si es que tiene. Y si es primera vez que visita, pues simplemente las personas con la cultura de allá no son capaces de robar.
Entonces, esa conquista de esos nuevos mercados que son, conquista a las personas que manejan mucho la tecnología, conquista la tecnología también porque hace uso de ella, crea un nuevo formato de poder acceder a los productos, un nuevo formato incluso de autoservicio, y le da competitividad en el mercado porque es que ninguna otra tienda funciona así. Dentro de nuestro tema general de almacenamiento, sabemos que las tiendas y las grandes superficies como los supermercados son almacenes. Y también sabemos que existen otros tipos de almacén que por su superficie pues son denominados o pequeñas superficies o grandes superficies. Yo les hablaba alguna vez del almacén de Amazon, que es una empresa, una gran superficie en Colombia, por ejemplo, que se dedica, y en otros países del mundo, que se dedica a la distribución de paquetes. Amazon hoy en día se ha diversificado tanto que hoy en día tenemos Amazon Prime, que es para ver películas, series y videos. Tenemos Amazon Music, que es para escuchar cualquier tipo de canción. Amazon nos reparte paquetería. Entonces es una gran superficie que tiene competitividad, que su formato ha cambiado, que se ha diversificado y que ha explorado esas fortalezas que tiene como empresa. Incluso hoy en día en Amazon no solo se dedica a la paquetería, sino que han creado un modelo de negocio tercerizado precisamente, un outsourcing, en el que Amazon ofrece tus productos solo por un pequeño valor al mes y tú puedes comercializar tus productos en su plataforma. Amazon empezó siendo, chicos, una empresa que solo transportaba libros, porque el creador de Amazon se dedicaba a ello. Tenía que ver con el tema de los libros. Pero entonces, al globalizarse, al volverse una gran superficie, vio que su producción podía ser apuntada a otras cosas y generó competitividad. Cosa que las empresas que se dedican a ser minoristas o las pequeñas superficies, las tiendas en general, tienen como reto. Pero nos hemos dado cuenta que hay pequeñas superficies que sí han avanzado con respecto a esos retos. Y que lo que genera en sí el avance es esa innovación de la que ya hemos venido hablando. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros hablamos de un crecimiento en ventas, sabemos, por ejemplo, que si queremos de verdad crecer como minoristas o como tienda, vayamos a los estratos 2 y 3. Es donde más hay gente. Y si implementamos descuentos, mejor dicho, nos vamos lejos. Y si somos una tienda de hasta 400 metros cuadrados, que no sobrepasan los 2.500 metros para las grandes superficies, y apenas manejamos una cantidad como de entre 300 y 500 productos, como en el caso de D1, aunque nos dediquemos a la venta al detalle, la venta al por menor, podemos plantear un nuevo formato, por ejemplo, de descuentos diferente a otro tipo de tiendas
Y eso es lo que nos va a hacer a nosotros diferentes, nos va a hacer competitivos en el mercado. Entonces imagínense que el día de mañana de uno, además de los precios tan bajos que maneja, implemente un formato de descuentos por compras. Por cada, no sé, 400.000 pesos en compra, te llevas un bono de 30.000 pesos para que reclames en frutas o verduras, qué sé yo. Superficies como Ara, Oxxo, ya Justo y Bueno no existe, y este tipo de superficies similares se van a ver en aprietos, porque es que estamos empezando a ser más competitivos que ellos. Tenemos una mejor oferta, por lo tanto tenemos más demanda en el mercado. ¿Vale? Pero en sí, lo significante, lo significativo de ser o una gran superficie o una superficie pequeña es nuestra logística. No importa si la tienda es pequeña, no importa si es un supermercado, nuestra logística dentro y fuera de nuestro almacén nos va a hacer posicionarnos a nosotros. Un almacén con una buena ubicación, un buen sitio, un almacén con unas franjas horarias adecuadas para la atención al público, un almacén con buenas unidades de empaque, un almacén con una frecuencia de abastecimiento importante, un almacén con un buen manejo de volumen y peso de los productos, un almacén con un buen inventario y stock, va a atraer al consumidor porque habrá una logística, una congruencia, va a ser eficiente, va a ser eficaz si implementamos de manera adecuada todo lo anterior. Pero, ¿qué es más importante, chicos, que la logística de la ubicación, como ya lo veíamos en las primeras clases de almacén, como el almacenamiento, ese abastecimiento, como que nosotros clasifiquemos bien los productos? Incluso a veces más importante que esto es que el consumidor sienta que hay un respaldo detrás de todo ello. Que nosotros como superficie, grande, pequeña, almacén, le podemos dar un respaldo al cliente del producto que está llevando, del producto que está queriendo comprar. ¿Se acuerdan que en algún momento nosotros hablamos en la distribución del almacén que existen, por ejemplo, góndolas, que son esas pequeñas estanterías que están a los comienzos de los pasillos que suelen hacer la compra más efectiva de ese producto? También lo vimos en mercadeo. Hace que la frecuencia de abastecimiento de ese producto precisamente por parte del consumidor sea mayor. Entonces, cuando nosotros implementamos esas góndolas, cuando nosotros implementamos cada una de las estrategias que ya hemos visto a lo largo de este curso, nos queda solamente el pensar, ok, ¿cuál es esa, esa demostración de mi parte hacia el cliente, de esa buena disposición, de esa disposición que yo tengo con el cliente de atenderle incluso hasta después de que ya se haya llevado ese producto? Entonces, para nosotros poder atender este tema, debemos crear una logística separada de nuestra logística de producción, venta y demás, que se llame logística inversa. Ese formato de la logística inversa, chicos,
tiene poco de haberse implementado y no lo hacen todas las superficies. Y ya vamos a ver, ya vamos a ir hasta allá. Este es el nuevo tema entonces que entre el día de hoy y mañana vamos a estar hablando. La logística inversa. ¿Pero qué entendemos nosotros por logística inversa? ¿Qué será esa logística? Es simplemente un proceso con el cual nosotros podemos planificar, administrar y controlar el flujo de los productos o de los materiales. Recordemos que existen productos terminados, semiterminados y materia prima. Desde el lugar del consumo, o sea, donde yo los vendo, mi almacén, hasta el punto de origen, es decir, hacia atrás, dentro de la cadena de abastecimiento. Pero entonces, ¿qué sucede con esa logística inversa? En sí, la logística inversa nos dice a nosotros, ok, nosotros podemos incluir la información del fabricante, podemos incluir la información del proveedor. ¿Para qué? Para que el cliente se sienta satisfecho, por ejemplo, con el producto que está llevando. ¿Cuál es el respaldo que tiene ese producto? Eso genera un valor económico. Esa logística inversa genera un valor económico. Entonces, trazar un plan de logística inversa dentro de mi almacén, dentro de mi empresa, me va a permitir a mí también un mejor posicionamiento. Entonces, imagínense que, como ya les dije, esto pues se viene implementando hace poco, realmente. Y es que cuando nos dimos cuenta de la importancia de esa cadena de suministro dentro de las empresas, dentro de los almacenes, la logística inversa tuvo que existir. ¿Por qué? Porque era una modernización precisamente de la logística. Temas que pertenecen a tomas de decisiones y a la repartición de responsabilidades dentro de esa cadena de suministro. Y se dieron cuenta que esa logística inversa podía existir tanto en la infraestructura de transporte como en otras zonas de actividad logística de proveedores, de productores, etc. Y con esa gestión entre la empresa y la relación con el cliente y otros proveedores externos, nació la logística inversa. Entonces, imaginemos que nosotros hoy en día vamos y compramos, alguien está queriendo ingresar. Imagínense que nosotros hoy en día vamos y compramos un televisor, ¿verdad? Y ese televisor, pues nosotros que sabemos que tiene respaldo del sitio donde lo estamos comprando. Pero como consumidores en muchas ocasiones no sabemos que ese televisor también tiene un respaldo de fábrica. No solo de proveedor, sino de fábrica. Hay televisores que ya no tienen respaldo por el proveedor, pero sí por el de fábrica. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, vamos a Catronics y compramos un televisor, nos dice el asesor de ventas, usted desea llevar un bono, pues prácticamente es un bono, para este televisor que le permita a usted tener con nosotros una garantía de 2 años, con nosotros directamente, con este almacén directamente. Y la persona se preguntará, ok, o sea que este televisor no tiene garantía con el fabricante. Sí, sí la tiene, pero entonces es una garantía externa.
¿verdad? Que nosotros le podemos ofrecer a usted como consumidor. La puede llevar por un precio. Si se le acomoda, perfecto, el consumidor toma esa garantía más la del fabricante. Entonces, esa logística inversa se encuentra ahí. Como proveedor, yo te doy respaldo, pero como fabricante y el proveedor mío también te da respaldo. La logística inversa, chicos, no solo se ha implementado obviamente dentro del mercadeo, dentro del almacén, dentro de las superficies que realicen una actividad económica. También se ha implementado, por ejemplo, en cuestiones políticas, en organizaciones sociales, en la prensa. ¿Por qué? Porque lo que hace un político, lo que hace un noticiero, es respaldarse por otras autoridades, por ejemplo, científicas o políticas, en cuanto a esa información que están dando. Entonces la logística inversa es ese respaldo. Es una mejoría dentro de los procesos. Ahí sabemos, por ejemplo, si el material ya vino defectuoso de fábrica. ¿Y por qué es que un proveedor entonces no te responde por el material defectuoso de fábrica? Entonces es como canalizar un flujo entre el consumidor, el proveedor, el fabricante y toda la cadena de suministro. Esto hace que se generen nuevas soluciones a problemas que hace años le venían pues pasando a cualquier tipo de supermercado, superficie, cualquier tipo de empresa que se dedicara a la venta de un producto o de un servicio. Y es que esta logística inversa podemos nosotros implementarla incluso más allá. Y ha ido más allá. Ha ido en los temas, más allá en los temas ecológicos y en los temas económicos. ¿Ustedes por qué creen que la logística inversa dentro de alguna superficie puede ser de tema ecológico? ¿Por qué creen ustedes de pronto que pueda darse el tema ecológico de la logística inversa si ya sabemos que es un respaldo? ¿Por qué creen ustedes? ¿Se les ocurre de pronto algún ejemplo? Podría decirse que pues ahora los aparatos tecnológicos son como desechables, ¿no? Entonces, pues obviamente no como antes, no duran tanto. Ese es mi punto de vista. Gracias. Ok, listo, Miguel, gracias. Puede ir por ahí la cuestión. Por ejemplo, si en el respaldo ecológico de los celulares y todo el tema, los productos tecnológicos, es que al consumidor ya se le dice que cualquier tipo de producto tecnológico tiene una llamada obsolescencia programada. Eso quiere decir que el producto te va a servir a ti durante unos años, pero luego va a mostrar deterioro. Entonces, ese respaldo que nosotros le damos al cliente dentro de esa logística inversa es darle esa información, pero además también, sobre todo que pasa mucho con el tema de las garantías precisamente, por ser productos de deterioro.
Pero también sucede que desde el tema farmacéutico y desde el tema del mercadeo o almacenamiento de las grandes superficies que son las empresas que se dedican a hacer químicos y productos, por ejemplo, de belleza, existe un respaldo ecológico. ¿Cuál es? El proveedor le da la información o incluso el mismo fabricante le da la información de respaldo al cliente o al consumidor que, por ejemplo, el producto no ha sido testeado en animales. ¿Sí? Entonces, esta logística inversa nos sirve a nosotros es para poder identificar cómo una empresa o esos objetivos, cómo una empresa puede obtener eficientemente los productos y empaques desde donde no son deseados o donde puedan ser procesados o donde puedan ser reutilizados y recuperados. Esto hace que se maximice el producto. Entonces, todos los productos que nosotros encontramos en las botellas plásticas, etcétera, que dicen reutilizable, no reutilizable o recuperado, etcétera, ¿sí? Es información tanto para el cliente consumidor como para el proveedor, como para el fabricante, como para el que solamente le vende la materia prima, el fabricante. Y ayuda a maximizar ese valor de ese producto. ¿De acuerdo? Vamos a ver un videíto. Si me cargara por acá, un momento. Acerca de esta logística inversa, pero centrada a un almacén. ¿Vale? Ya vamos a ver. Hoy vamos a hablar sobre el tema de logística inversa. Aquí está. ¿Ya lo estamos viendo? Ok. Aquí así. Vale. Si conocemos la logística tradicional, donde nuestro producto se desplaza de fabricante a consumidor final. Y es aquí donde, al consumir el producto, se va a generar una ganancia para la cadena de suministro. Esto es por lo regular lo que vemos cuando tocamos el tema de logística. Sin embargo, ¿qué significa logística inversa? ¿Por qué existe? ¿Por qué debemos tomarla en cuenta? ¿Y cómo funciona? Primero, veamos por qué existe la logística inversa. Hoy en día, hay una necesidad más de los clientes aparte de hacerles llegar el producto. Esta se genera cuando ya han terminado de usar el producto que les entregamos o que hemos producido para ellos. En ocasiones, estos productos generan desperdicios que no pueden ser depositados en cualquier contenedor de basura. A otros clientes, por alguna razón, el producto no cumplió con la función que requerían o que ellos esperaban y tienen que devolverlo, o simplemente el producto ha sido terminado de usar y se necesita reciclar, retornar en la cadena de suministro para ser reciclado. Así es que por ello es que la logística inversa existe, porque tenemos devoluciones, desperdicios, etc. Ahora veamos por qué debemos tomarla en cuenta. Esta es una pregunta que vale la pena contestar. ¿Por qué es importante tener en cuenta esta necesidad de los clientes? Veamos un punto que nos ayuda a entenderlo mejor. Por ejemplo, se calcula que las devoluciones generadas en tiendas ascienden a solo el 10% de las ventas que puede tener durante un año. Sin embargo, cuando hablamos de temas de compra en línea, se calcula que las devoluciones ascienden a aproximadamente 30% de las compras totales. En temas monetarios, las devoluciones valen aproximadamente $1 billón por año. Así que la logística inversa nos ayuda a lograr que los clientes deseen volver a comprar nuestros productos, al saber que después de que la venta existe, también hay una solución a cualquier problema que presente el artículo o incluso que existe alguna manera de contribuir con el medio ambiente al poder reciclar un artículo en específico. Así que el comercio electrónico ha fomentado el uso también de la logística inversa.
Y al manejar una cantidad tan elevada de devoluciones, es importante que nosotros tengamos en cuenta cómo va a regresar o cómo van a regresar esos productos de los consumidores a nuestras instalaciones. ¿Cómo funciona la logística inversa? Veamos este punto también. Podemos decir que la logística inversa es un tipo de gestión de la cadena de suministro que lleva los productos de los clientes finales a los vendedores y los fabricantes. Como ya lo vimos, que es el proceso de las devoluciones. Esto significa que en un proceso normal de cadena de suministro, los proveedores entregan la materia prima a los fabricantes. Ellos entregan el producto finalizado o producto terminado a un distribuidor o mayorista, y este es enviado a tiendas para que los consumidores puedan tenerlo en sus manos, o es vendido a través del comercio electrónico. Pero observemos este diagrama más a fondo. Centrémonos en la etapa que pasa de tiendas a consumidores. Ya hablamos de los 4 pasos de una cadena de suministro básica, que son los proveedores, la fabricación, la distribución y la puesta en el punto de venta. Centrémonos en lo que pasa en la etapa de tiendas consumidores. ¿Qué ocurre en la logística inversa con casos como devoluciones por defecto, devoluciones de exceso de inventario, devoluciones de temporada? Bueno, tenemos que regresar estos productos hasta los proveedores o los fabricantes. Devoluciones por defecto es cuando el cliente compra un producto y pues sale roto, no viene de acuerdo a las especificaciones. Devoluciones de exceso de inventario es cuando las tiendas o los clientes finales compran producto en exceso y necesitan regresar lo que ya no ocupan. Y devoluciones de temporada es todo lo que nos queda en fechas como por ejemplo la Navidad. Cuando pasa el periodo de Navidad, en enero, se tiene que realizar una devolución por temporada. Ahora bien, una vez que se ha conseguido el inventario o tenemos el inventario o las devoluciones, tenemos que revisar si requiere una reparación el producto para poderlo regresar a las tiendas o al consumidor. Y esto podemos hacerlo a través de un canal de descuento. Si requirió alguna reparación, obviamente el cliente en ocasiones solicita un descuento por esa reparación y lo podemos poner a la venta de nueva cuenta como un producto con descuento. ¿Qué pasa si después de la reparación cumple con todas las especificaciones o no requirió reparación? Bueno, se puede vender como nuevo y se integra a un canal regular para un punto de venta en específico. Así que la logística inversa nos ayuda a determinar si cualquiera de estos 3 requiere una reparación. Si no la requiere, podemos venderlo como nuevo e integrarlo de nueva cuenta a el canal de tiendas y consumidores. Directo al usuario final, en ocasiones estos no requieren retornar. Alguien más hace uso de este inventario y se lo vende, por ejemplo la tienda lo vende directamente a él, así que no nos vamos a centrar mucho aquí. Pero ¿qué pasa si tenemos que remover el artículo? Si no se puede reparar y tampoco se puede vender como nuevo, o se pudo reparar pero ya no lo podemos vender de nueva cuenta. Bueno, tenemos que determinar si va a ser un desperdicio, si realmente ya no nos sirve para nada, debe ser un desperdicio y va directamente a la basura, que eso suele ocurrir en muy pocas ocasiones. Otra cosa que podemos hacer para remover el artículo es donar. Hay algunas compañías que donan este inventario que regresa a través de la logística inversa a fundaciones de caridad. Ellas se encargan de distribuir estos productos para que las personas que no tienen para poderlos adquirir tengan a la mano estos productos. En Estados Unidos se da mucho esto, ¿no? Las famosas instituciones de caridad. Ahora bien, existe una manera de eliminar el producto y volverlo a integrar a la cadena de suministro original. ¿Qué sucede? Tenemos que determinar si vamos a eliminar el producto, si se requiere reciclar o requerimos remanufacturar el producto para entregar componentes al proceso de fabricación, o si requerimos reciclar para entregar materia prima a los proveedores y de nueva cuenta integrarlo a la cadena de suministro normal. Vuelve a ocurrir el paso y llegamos de nueva cuenta a las tiendas o a los consumidores finales. ¿Requieren el servicio de la logística inversa? Sí, no. Si no la requieren, ahí finaliza nuestro proceso. Ya seguiría un proceso de postventa, que es el servicio al cliente. Si llega a tener alguna duda, alguna pregunta sobre el producto, eso ya lo resolvemos aparte. Pero aquí
Entonces, como nos dimos cuenta, chicos, la logística inversa en la mayoría de productos es un respaldo en sí, pero también es el retorno que hace ese producto o algunas piezas de esos productos nuevamente a esa cadena de suministro. No sé si ustedes tengan en mente, por ejemplo, ejemplos de logística inversa, de empresas en Colombia. Alguien que me diga alguno. Hay varios. ¿Alguien que me comente alguno? ¿No? Bueno, Yo tengo uno, creo, pues señor. eh, Marco Polo, por ejemplo. Sí, Marco Polo era el que hacía los buses para Transmilenio. sí, Y ellos después de un tiempo, pues, lo que se llama postventa, ok. em, se le hacía mantenimiento después de unos años, se le hacía mantenimiento lo que eran las ventanas Ujú. y pisos, lo que es el tapete. Ok, listo. Sí, eso es un proceso también de logística inversa. Pero además de ello, por ejemplo, cuando Cristal implementó sus nuevos envases PET, sus nuevas botellas con las que pues empaca el agua, sacaba propagandas, por ejemplo, en la televisión, en las que le explicaban al usuario que podrían doblar la botella de tal manera, ¿verdad? Que de esa forma ayudaban nuevamente al reciclaje de las mismas, de esos productos. Pero entonces, ¿qué sucedía? En esta presentación ya vimos que el producto, por ejemplo, prácticamente se elimina. Y lo que pasa es a una remanufactura en la fabricación del mismo. Porque obviamente ya ese envase así súper doblado, aplastado, etcétera, no nos va a servir nuevamente para el agua. Debemos remanufacturar, pero al mismo tiempo reciclábamos. ¿Vale? Entonces, esa es una forma de logística inversa. Otra forma es el respaldo que ya les comenté de esos productos tecnológicos en las que en la postventa, cuando ya llega a manos del consumidor, ni siquiera solamente a las tiendas que son los proveedores dentro de esa cadena de suministro, los últimos en esa, antes del consumidor, en esa cadena de suministro, pues cuando ya llega a manos del consumidor, ese mismo consumidor también tiene un respaldo, también hace parte de esa logística inversa. ¿De acuerdo? Pero entonces la logística inversa en sí lo que busca es que los productos se puedan aprovechar al 100%, que en caso de no ser un producto adecuado o efectivo, este no se pierda. Por eso es que se gestiona también el retorno de esas mercancías dentro de esa misma cadena de suministro, de una forma más efectiva, de una forma más económica, ¿sí? Porque cuando como tienda que ofrece el producto al consumidor, nosotros vemos que nos llegaron 50.000 unidades en mal estado, debemos pedir un retorno o al fabricante o al que dentro de la cadena de suministro se responsabilice de ello. Entonces, esa logística inversa va encaminada a la obtención de beneficios económicos, va encaminada a la recuperación y reciclaje, por ejemplo, de productos, a la eficiencia con la que se va a vender y a presentar realmente un producto al final de la cadena de suministro, al buen embalaje o a la clasificación de los residuos, por ejemplo, peligrosos. Cuando nosotros compramos un computador, y antes más que nada los computadores tenían unas baterías de litio que se podían sacar del caparazón del computador, ¿verdad? Que se podían extraer, esas baterías eran peligrosas. Esos ya se consideraban residuos peligrosos porque con el tiempo
el material del que estaban hechas se volvía tóxico. Y muchas empresas, por ejemplo, como HP, que siempre se ha preocupado un poco por los temas ecológicos de sus residuos, de sus computadores y demás, le decían al cliente dentro del empaque que en ciertos puntos de la ciudad, o podía averiguar por internet en qué puntos tenía HP para poder hacer el reciclaje y la recuperación de esos productos, de esos residuos peligrosos. Entonces, es así como esos procesos de retorno ayudan a cuestiones de exceso de inventario. Si yo tengo más de lo que pedí y no lo necesito, pues yo puedo hablar con esa cadena de suministro mía y decirle, venga, le voy a retornar esto. En cuanto a las devoluciones de los clientes, facilita las devoluciones de los productos obsoletos o de los inventarios que no, o de los productos en los inventarios que realmente no se iban a vender. Incluso esta logística inversa hace que nosotros nos podamos adelantar precisamente a esa vida útil de ese producto. Es decir, ya sabemos que en 5 años un iPhone, por ejemplo, según Apple, nos saca la mano, se daña, ya empieza a ser obsoleto. Pero nos ofrece en sí, dentro de esa logística inversa, que nosotros llevemos el producto que ya no estamos utilizando y nos dan una bonificación o un pequeño descuento, siendo las mismas tiendas Apple, no otro tipo de tiendas, no otros proveedores que no sean ellos, porque ellos también son proveedores, ¿verdad? Y podemos conseguir un nuevo producto por el tema del reciclaje. Hay empresas, por ejemplo, de telefonía celular que simplemente lo que agradecen es que las partes de ese producto vuelvan a esa empresa o se puedan reciclar ayudando al medio ambiente. Esto hace que también exista una mayor rotación de los productos, de los materiales, de la materia prima también. Y tiene una salida en los mercados alternativa. Poseen beneficios y se cierran barreras en cuanto a este tipo de logística inversa. Incluso nosotros mismos, cuando compramos un envase retornable y no retornable, estamos haciendo parte de esa logística inversa. Y cuando nosotros en nuestra casa clasificamos esos productos y los reciclamos, hacemos parte de la logística inversa. Cuando nosotros vamos por una devolución de un producto, hacemos parte de la logística inversa. Entonces, toda superficie, sea grande, pequeña, cualquier tipo de almacén, debe tener un plan estratégico de logística inversa que le ayude a tener ese contacto y ese respaldo con el cliente y también con su cadena de suministro, volviendo más efectivo el tema de la compra, volviendo hasta más efectiva la producción dentro de nuestro almacén y evitando también sobrecostos. ¿Listo? ¿Qué sucede entonces cuando nosotros ya entendemos que hacemos parte de ella? La logística inversa tiene también un contra, y es que no todo el mundo es consciente de que existe. No toda empresa es consciente de que debe implementarse. Y es que han pasado más de 50 años para que el término de logística inversa se venga a medio conocer dentro de una empresa o dentro de cualquier tipo de entidad que maneje algún tipo de actividad económica.
Y es que apenas hace 10 años nosotros venimos, no sé, venimos siendo bombardeados por cualquier tipo de medio con el tema del reciclaje, con el tema de las cadenas de suministro, de las responsabilidades, con el tema de cómo podemos nosotros gestionar un producto que no nos gustó, que no queremos, que salió defectuoso, etc. Entonces, de las desventajas de la logística inversa son la mala planificación. Y si esa planificación de logística inversa que nosotros tenemos dentro de nuestro almacén, como en las áreas de recogida, de desmontaje, del procesamiento de los productos usados, claramente, de las partes de los productos o los materiales, no es clara, no es concisa, no es efectiva de lo que necesitamos, de lo que llega, de cuáles recursos son sostenibles o no, pues nuestra logística inversa, nuestro plan logístico inverso, será ineficiente. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta el momento, chicos? No, señora. Bueno, entonces, para hablar también de en sí este proceso, nosotros debemos tener un protocolo, un plan, una estrategia, un protocolo a seguir con respecto a nuestro servicio. Y este protocolo va a tener un concepto y un diseño propio, que dentro de la gestión del ciclo de vida de un producto debe existir. Y me refiero a cada producto. Cada producto en sí, cada servicio al que nos dediquemos, tendrá que tener un protocolo de logística inversa. Porque no es lo mismo la logística inversa de un envase PET de plástico a la logística inversa de un computador que ya no sirve. Entonces, por ello deberíamos clasificar cuál es esa materia prima de ese producto. Por ello también debemos clasificar cuál es la producción que se debe llevar a cabo en ese producto. Debemos tener en cuenta con qué marketing y con qué distribución vamos nosotros a atacar ese mercado para que el mercado sepa y entienda que el producto tiene logística inversa y que como empresa, como almacén, gran superficie o pequeña superficie, manejamos la logística inversa. Dentro de ese protocolo, dentro de ese ciclo de vida de ese producto también vamos a especificarle al cliente cómo después de haberlo adquirido debe usarse correctamente y cuál va a ser el final de la vida de ese producto. Entonces voy a tomar el ejemplo de Apple, porque es una de las empresas que más tiene como claridad con sus consumidores acerca de la vida de sus productos y de cómo pueden retornarlos. Entonces sucede que Apple, listo, tiene su protocolo de servicio, ¿sí? Y lo ha diseñado y ha diseñado pues todo el tema del concepto del ciclo de vida del producto. Apple entonces te vende a ti un celular. Te dice, ok, tenemos este celular. Al pasar 6 años, por los productos que contiene o las materias primas que contiene, perdón, este celular, nuestro protocolo dice que puede ser retornado a nuestra entidad, a nuestra empresa, para poder reutilizar, reusar o reciclar esa materia prima. Esa pantalla, por ejemplo, que quedó buena, o esa batería que los microcomponentes de la batería todavía funcionan. Podemos incluso estudiar, por ejemplo, cuáles fueron las fallas que presentaron la mayoría de esos productos.
que nos va a ayudar a nosotros dentro de nuestro sistema de producción a entender cómo mejorar precisamente ese ciclo de vida de ese producto. O cuáles son los aspectos que más se debilitan dentro de ese ciclo de vida en cuanto a las materias primas de ese producto. Entonces, en el marketing y distribución, cuando nosotros te vayamos a vender el celular desde acá de Apple, te vamos a decir, sí, mira, efectivamente, este producto te va a durar 5 años, el producto está hecho a base, por ejemplo, de policarbonato, lo podemos reutilizar en otros productos, su distribución pues es masiva, entonces lo que se le sugiere al comprador o al consumidor es que una vez hayan usado todos los productos de Apple o por ejemplo este celular, se haga un buen uso del mismo, que no se dejen en las casas, sino que retornen, etc. Y allí, dentro del mismo marketing y dentro de esa misma distribución, entonces toman esto como una ventaja y le dicen, si tú traes el producto a nuestra tienda, nosotros o te hacemos descuento o te regalamos algo por la compra de otro producto. Cuando ya el consumidor ha adquirido el producto, le dan un manual de uso. Le dicen, en la primera carga, por ejemplo, vas a tener que poner el celular a cargar 2 horas. Pero este celular cuenta con carga rápida, entonces te aconsejamos que nunca lo dejes conectado en la noche para que no se recaliente y la batería no explote, por ejemplo, evitar ese tipo de cosas, o que la batería se derrita y dañe tu dispositivo. Entonces, dentro de ese uso, dentro de ese protocolo de uso y de esa gestión del ciclo de vida del producto, Apple le está dando la información suficiente al consumidor para que dentro de esa cadena de suministro el consumidor también haga parte de esa logística inversa. Y que cuando ya llegue el final de la vida del producto, el consumidor no se lo lleve por sorpresa. Este mismo protocolo, esta misma gestión del ciclo de vida, a mí como empresa, como gran superficie o pequeña superficie, dependiendo del tipo de producto, me van a enseñar a mí cuál es la viabilidad del producto, cuál ha sido la calidad del producto, cuánta existencia de ese producto hay, ese stock del producto, qué costos me implicaron a mí realizar este producto y cuáles son las consecuencias en sí, tanto para el consumidor como para toda la cadena de distribución y abastecimiento, como para el medio ambiente. Porque la logística inversa, al final de cuentas, también busca la protección de ese medio ambiente. Por ahí existió una noticia hace algunos años de esa responsabilidad que tenían los productores en el impacto del ciclo de vida y de la gestión del medio ambiente, del cuidado del medio ambiente, con los productos que realizaban o que inventaban. Y decía la noticia que iban a haber sanciones en Estados Unidos, por ejemplo, a las empresas que no soportaran o que no demostraran que tenían una logística inversa para todos sus productos. Y también hace algunos años, 1 o 2 años, si no estoy mal, la ONU demostró que el impacto de esta logística inversa, de esta gestión del ciclo de vida del producto, regulaba esa posible destrucción masiva
ambiental a la que nos estamos enfrentando hoy en día. ¿De acuerdo? Pero bueno, chicos, por el día de hoy les agradezco mucho su asistencia a clase. Para los estudiantes nuevos, bienvenidos. Mi nombre es Stephanie Dixon, yo soy abogada de profesión, yo los estoy acompañando en todo este tema porque tengo pues experiencia en el campo. Voy a estar acompañándolos durante pues todo su curso y cualquier duda o inquietud pues estoy disponible para ustedes a través de WhatsApp. Ya saben que me pueden contactar si tienen alguna pregunta, etcétera. Para los estudiantes nuevos también comentarles que ustedes tendrían que realizar las evaluaciones que tienen que ver con este tema, ¿vale? Porque entraron en este tema y no se ha acabado. Y con el siguiente tema de la plataforma, que en el caso de almacén, si son de almacén, en el caso de almacén sería el almacenaje, ¿de acuerdo? Aún así, yo con mucho gusto les puedo colaborar y tratar de explicarles lo mejor posible. No sé si ya de pronto al momento de inscribirse en la fundación les explicaron cómo se maneja pues el técnico, que es por ciclos. Entonces, cualquier duda ya saben, ¿de acuerdo? Espero que estén muy bien, chicos, que tengan una muy buena noche. Por favor, dejar su nombre para la asistencia en el chat de la videollamada. Muchas gracias. Gracias, buenas noches a todos. Igualmente, buenas noches. Buenas noches, chicos. Buenas noches para todos. Que descansen. Buenas noches, profe, gracias.